Ok, entonces, recordemos algunos conceptos que hemos visto. Ahorita vamos a hacer un pequeño recordatorio de algunas cosas y luego vamos a pasar en pleno lo que es el gradiente y también pueden ir preparando eh, como un resumen, digamos, de lo que han aprendido ayer, ¿ya? Entonces, los que tengan un resumen de lo que han aprendido ayer, me lo exponen oralmente en su momento y les voy a dar puntos extra, ¿ya? Para los que les interesan las actividades de los resúmenes de lo aprendido cada día. Levanten la mano rápidamente, recordando cosas. Tenemos esta primera función, o esta función, y me pide, el programa me dice encontrar las derivadas parciales. Entonces, levanten la mano quien quiere participar. Carlos, ¿cuánto sería? No bajen la mano los demás. ¿Cuánto será la derivada parcial, Carlos, respecto de x? Respecto de x sería solamente menos 3x al cuadrado y menos 1. Menos 3x al cuadrado menos 1, ¿no? Acá derivo, esto es constante 0. La derivada respecto de y Sería 2y. sería 2y, ¿no? Carlos, Andrés. Ahora, si me dice la derivada parcial respecto de x, 1, 1, ¿qué significa? Carlos, Andrés, Alejandra. Es que la derivada parcial se le evalúa en esas coordenadas. Se la veo en esas coordenadas. Queremos la derivada parcial exactamente en el lugar 1, 1, ¿ya? Entonces quiero saber, tienen que ya, hemos visto mucho lo que es las funciones en 3 dimensiones, en el espacio, las superficies, las líneas de curvas de nivel. Todo eso sirve para que puedan entender con el contexto de todo esto de las derivadas parciales, ¿ya? Un momentito, este título se lo inseré. Tac, tac, tac. Ya. ¿Dónde estábamos? Entonces, tenemos que reemplazar la derivada parcial. Entonces, menos 3x, pero x ¿cuánto vale? Vale 1. Menos 1. Menos 3 menos 1 es menos 4. Acá lo mismo. La derivada parcial de que debería ser esto, evaluado en menos 1, en 1, 1. Y vale 1, entonces esto va a ser 2. ¿Ok? Ahora, lo que se pide ahora es encontrar una aproximación de la función alrededor de 1, 1. ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué vamos a poner? Aceptar página, tamaño 5, tac, tac, tac. Insertar. Ya, ¿a qué se refiere? Si nos vamos a 2D, fíjense, en 2D, yo tengo una función de esta manera. Tengo acá, digamos, el punto que me interesa en análisis, x0, ¿ya? Y lo que yo quiero saber es cuánto es la función una distancia delta x de manera aproximada. ¿Qué quiere decir de manera aproximada? De manera aproximada lo que se puede hacer es tener una recta tangente, ¿ya? Y esta recta tangente, lo voy a hacer un poquito menos oscuro para que se vea. Algo así, digamos.
Es la curva. Lo que yo quiero entrar en este lugar, la función donde está exactamente, está acá. Exactamente. ¿Ya? Pero aproximadamente podemos decir que está acá. Esto de acá es aproximadamente. ¿Ok? Entonces, digamos que este es el punto 1. ¿Ya? Este es x sub 0 igual a 1. Exactamente lo que yo quiero hallar es esto de acá, que va a ser f en x1, donde x1 vamos a decir que es esto de acá, digamos. ¿Ya? Quiero hallar cuánto es f de x1, ¿ya? Esto va a ser evaluar f en x0 más delta x. Fíjense, x1 ¿cuánto es? Es x1, donde estoy acá, más este desplazamiento delta x. ¿Ok? Pero lo que nosotros queremos hacer es hallar una aproximación. Y hallar una aproximación es analizar la recta tangente. Entonces acá les hago recuerdo analizar la recta tangente. Primero, les pregunto, ¿quién me hace recuerdo cómo se llama la recta tangente en función de la derivada? ¿Quién se recuerda? Lo habíamos visto ya en clases anteriores. Alejandra. Creo que era punto pendiente. Era empezando con la punto pendiente. Con la fórmula. Empezábamos con y menos y0 igual a mx menos x0. Pero todo esto nos daba un resultado más general. Rosa, si metemos acá la derivada. Creo que era y menos y en el punto, y es sub 0, que era igual a la derivada en x sub 0 ¿Ya? por x menos x sub 0. Exacto. Acá lo que entra es que acá lo que entra es que en vez de y0 ponemos, es la función evaluada en el punto, y m es la pendiente, ¿ok? Pero también evaluada en el punto, por x menos x sub 0. Entonces y, que es lo que me interesa, y que es f de x, digamos, vamos a decir general, es igual a ¿qué? A f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Ya? Estamos haciendo un recuerdo de lo que ya hemos visto anteriormente. ¿Ok? Un ratito, ¿qué me pide exactamente? La aproximación. Entonces, esto habíamos visto en su momento. Esta es la ecuación de la recta tangente. Esta es la recta tangente. Esto de acá, este punto de acá, está bien, es aproximadamente, lo podemos llamar aproximación de f en x1 o en x, digamos, general. Entonces, esto que acabamos de hallar es la ecuación de la recta tangente, pero al mismo tiempo me va a permitir encontrar una aproximación de esto que es lo que quiero encontrar, ¿ok? Es a través de la recta, entonces es la aproximación. Entonces, también es la aproximación de f en un punto, ya en un punto x. He hablado para x1, pero este x1 puede ser cualquier x, puede ser acá, digamos. Entonces estaría hallando este punto, que sería una aproximación de esto, una aproximación menos certera. Esta aproximación va a ser más justa mientras más cerca estemos del punto. Ahora sí, me tienen que ayudar. Esto no es muy complicado y es sobre todo que me hagan recuerdo. Esto es para 2D. En 3D, lo que tenemos son, digamos, graficar y todo eso es un poquito más complicado, digamos, pero ya están visualizando con los simuladores y todos que les estoy mostrando. Entonces yo voy a tener un punto, digamos, acá, y lo que yo quiero es una aproximación de este punto. Entonces este es el punto, este de acá es el punto preciso,
yo quiero más o menos una aproximación de esto. ¿Qué va a ser esto? Digamos, esto de acá, digamos, es el punto preciso. Y este es el aproximado. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto, hago un recapitulativo acá. En 2D, 1, hay la recta tangente. ¿Ok? En 2D, 2, existe la ecuación de la recta tangente. Y esa ecuación de la recta tangente me da también una aproximación de cuánto es la función si no me alejo mucho. Entonces existe la recta tangente y esa recta tangente me ayuda a encontrar cuánto es la aproximación de la función en ese punto. ¿Ya? Entonces, anotaremos. 1, existe una recta tangente. 2, la ecuación de la recta tangente también me sirve para encontrar una aproximación de la función alrededor del punto que estamos analizando. Alrededor de x0. Quiero que extrapolen las mismas ideas en 3D. Quiero que me digan, que me dicten qué escribiría yo equivalente a esto, pero en 3D. ¿Ya? Todos los escucho. Levanten la mano. Alejandra. Sería lo mismo, solo que en lugar de decir existe una recta tangente, existe un plano tangente. Exacto. Entonces, Y 1. luego, Ahora existe un plano tangente. Muy bien. No una recta, sino un plano tangente. 2. Alejandra o Ernesto, que sea. Alejandra, sería Ernesto. la ecuación del plano tangente Ya. Ecuación. y la ecuación que se utilizaría es la que nos enseñó, ¿verdad? Igual Exacto. añadiendo a z Exacto. La ecuación del plano tangente, ¿para qué te va a servir? para hallar una aproximación de la función. También alrededor de... sirve para hallar una aproximación de la función alrededor del punto, ya no es x0, estamos en 3D, sino x0 y y0. ¿Ok? Entonces, duplicar, ¿dónde estábamos? Acciones en la página, duplicar. Así, mejor borraremos más. Por favor, tenemos que concretar cuándo vamos a dar el primer parcial. Entonces, más cacho, les voy a preguntar qué día prefieren que sea el primer parcial. Estén pensando en qué día o días prefieren que sea la siguiente semana. 1, eso. Y 2, que también me indiquen en qué días tienen otros exámenes. ¿Ya? Eso, por favor, vayan alistando para cuando les pida. Entonces, Ernesto, ¿quieres participar, creo? Si esto de acá es la ecuación, si esto de acá es la ecuación de la recta tangente, ¿cuál es la ecuación del plano tangente? O la ecuación que ya les he dado, que ya han practicado. Bueno, creo que sería evaluado en Z. Exacto. Sería Z es igual a Z sub 0 más la derivada respecto a X multiplicado por X menos X sub 0 y más la derivada respecto a Y multiplicado por Y menos Y sub 0. Exacto. ¿Ya? Entonces, repito. Ahora estamos en Z.
sigue siendo una función, pero ya no depende de X, sino de X y de Y. Esta función, ¿qué va a ser? Va a ser dónde estoy al principio, es decir, dónde está Z al principio, es decir, X0, Y0, F evaluado en X0, 0. Esto de acá es dónde está Z al principio. Más, ya no es la derivada parcial, ya no es una derivada, sino es una derivada parcial de F respecto de X, que la tengo que colocar en el punto X sub 0 y Y sub 0, tengo que evaluar todo eso multiplicado por X menos X sub 0. Y lo mismo, a esto le añadimos a Y, derivada parcial de F respecto de Y, que tenemos que evaluarla en X sub 0 y Y sub 0, y a esto lo multiplicamos Y menos Y sub 0. Esta ecuación es la ecuación del plano tangente y también me permite hallar dónde está una aproximación de cuánto es la función cerca de ese punto. Entonces, si volvemos al problema, esto de acá lo saltaremos y nos vamos acá. ¿Qué es lo que me dice? Encontrar una aproximación de la función alrededor de 1, 1. Entonces, me pide alrededor de 1, 1. Lo único que tengo que hacer es utilizar esta ecuación. Lo único que tengo que hacer es encontrar el plano tangente. Encontrar el plano tangente. Encontrar el plano tangente y esa es la aproximación. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que necesito? Es z igual a f de x, es f de x0 y y0. ¿Cuánto vale f de x0 y y0? Por favor, díganme. ¿Cuánto vale f de x0 y y0? ¿Cuánto vale la función en el punto 1, 1? Esto de aquí es x0 y y0. Vamos, chicos, esto va a entrar al examen, no es muy complicado. Carlos. Sería -1. ¿Dónde haces? Acá, ¿verdad? Sí. F de x0 y y0 es f de 1, 1. Reemplazo 1 al cuadrado 1, menos 1 al cubo, menos 1 sería menos 1. Menos 1. Más la derivada, la derivada de f respecto de x, evaluada en x0 y y0. ¿Qué es eso? Es lo que hemos hallado acá. Esto es la derivada de f respecto de x, evaluada en el punto x0 y y0, que es 1, 1, que me ha dado menos 4. Esto por x menos x sub 0. Que sería x menos x sub 0. ¿Cuánto es x sub 0? Es 1. ¿Ya? Más la derivada de f evaluada en x0 y y0. Es esto de acá. Derivada de f respecto de y evaluada en el punto 1, 1. Me va a dar 2. Esto por más 2 por y menos y sub 0. Y sub 0 es 1. Y ordeno. Esto de acá es la función que estoy buscando. Es menos 1, menos 4x, más 4, más 2y, menos 2. Esto va a ser menos 4x, más 2y, más 4, menos 2, menos 1, más 1. La aproximación, que es la ecuación del plano tangente, va a ser menos 4 en x, más 2y, más 1. Esa sería la respuesta. ¿Cómo hallo exactamente la aproximación numéricamente? Si yo acá estoy en el punto 1 y digamos quiero una aproximación en el punto 1,5, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar acá 1,5. ¿Ok? Entonces acá es lo mismo. Yo tengo esta ecuación. Estoy en el punto, estoy cerca del punto 1, 1, 1. Este es mi punto donde estoy cerca. Este es el punto donde quiero analizar la aproximación. Quiero una aproximación, digamos, en 1,5
y 1,2, digamos. Estoy alejándome un poco. Quiero ver una aproximación, cuánto es la función. ¿Qué tengo que hacer? Pues esto de acá se vuelve mi X, esto de acá se vuelve mi Y. Acá, en vez de X que voy a escribir, 1,5. En vez de Y que voy a escribir, 1,2. Coloco esos números que están un poco cerca de 1,1, los reemplazo y me va a dar acá un número. Esa va a ser una aproximación. Va a ser una aproximación de cuánto está Z cerca del punto que estoy analizando. No es algo exacto, pero sí aproximado. ¿Dudas, preguntas? Ok. ¿Qué es lo que quería? Anotaré la participación. Carlos, Andrés, Alejandra, Rosa, Alejandra. Carlos creo que participó 2 veces. Andrés, Alejandra también participó 2 veces. Y Rosa. ¿Ya? Si me olvidé de alguien, Ernesto. Ernesto. Ya. Si me olvidé de alguien, me avisa, por favor, ¿ya? Ok, tenemos esto, ya está. Entonces, esto es lo que acabamos de hallar, fíjense. Menos 4x más 2y más 1. Hemos hallado. Menos 4x más 2y más 1. ¿Ya? Entonces, esta es la función que hemos analizado. ¿Ya? Esto de acá, estamos analizando alrededor del punto 1, 1. Y ya hemos encontrado este plano tangente. Esto de acá, fíjense, un ratito, hay algo más que tengo que decir acá. Esto de acá es el mapa de líneas de curva de la función f de xy, y cuadrado menos x cubo más x, ¿ya? Líneas de curva, curvas de nivel, ya conocen. ¿Ok? Esto de acá, curvas de nivel. Esto de acá son las curvas de nivel de f de xy, ya de la misma, pero hay algo especial. Es un zoom, estamos haciendo un zoom, nos estamos acercando, zoom cerca del punto 1, 1 de las curvas, zoom cerca del punto 1 de las curvas de nivel de esa función. Entonces, fíjense, 1, 1 está acá, ¿no ve? Esto de acá es 1, 1. ¿Ya? Acá yo hago un zoom, y obtengo esto de acá. Esto de acá son las curvas de nivel del plano tangente. El plano tangente en 1, 1. Entonces, esto de acá es un plano tangente, ya que hemos encontrado, y las curvas de nivel de ese plano tangente son estas de acá. Ya, levanten la mano. Fíjense, curvas de nivel de la función como tal, ¿ya? Curvas de nivel, pero muy cerca, haciendo un zoom, muy cerca, en 1, 1, fíjense, esto sigue siendo 1, 1, pero me estoy yendo máximo hasta 1, 2. Hasta 1, 2, ¿no? Estoy, eisitos estoy, ¿ya? Y esto de acá son las curvas de nivel de plano tangente. Si ustedes acá ven esto, analizan estos dos cuadros, ¿qué es lo que podrían comentar? Esto me interesa más que aprender reglas de derivación y demás cosas mecánicas. Estas cosas de análisis es más importante, porque si aprenden a analizar,
luego pueden resolver problemas de cualquier índole, ¿ya? No solamente abstractos matemáticos. Entonces, Ernesto, ¿tú qué puedes decir? Así, viendo eso, ¿qué comentario podrías dar? Que, por ejemplo, si ponemos un vector, la curva de nivel es perpendicular a la otra curva de nivel. Ya, ok, perdón, no escuché muy bien por el ruido de fondo. Alejandra, Carlos. Viendo ambos, sería que las pendientes de uno y del otro son distintas. Del otro, o sea, del primero se ve que son un poquito, digamos, más abiertas y el otro son Ya, constantes, todas son paralelas. paralelas, ya. Carlos, Bueno, algo parecido al comentario de Alejandra. En el primero, en las curvas de nivel, digamos, eh, podemos ver, digamos, que las pendientes o las curvas de nivel, digamos, tienen una pendiente diferente en cada una, pero, digamos, a diferencia del plano tangente, todas son constantes, es decir, todas tienen una misma separación, o como misma decía Alejandra, separación. son paralelas. Ya, acá las son paralelas y acá no tan paralelas, digamos. Y las pendientes difieren un poco. Acá, digamos, esto de acá es muy parecido, pero por ejemplo, esta de acá ya cambia, no es tan parecido, ¿no? Pablo, Soy el ingeniero. Bueno, en las curvas de nivel del centro, bueno, prácticamente son similares a las que se encuentran en la derecha, pero esto se llega a diferenciar, por así decirlo, como se explicaba en el ejercicio, cuando se hace más zoom en este caso, a las curvas de nivel, y las de la derecha llegan a parecerse un poco más al nivel del plano tangente. ya en el plano tangente, cuando se hace el zoom. Muy bien, Adrián. Que podemos observar cómo en el plano tangente pasa cerca a las curvas de nivel. O sea, se puede ver que al encontrar el plano tangente es la aproximación de las curvas de nivel. La aproximación de las curvas de nivel, ¿ya? Eh, a ver, ¿quiénes han participado? Por favor, Carlos, Ernesto, Pablo, ¿quién más? Adrián, ¿no? Alejandra y Adrián. No me de nadie. Ya. Entonces, retomando lo que dicen sus compañeros, fíjense, si yo comparo las curvas de nivel de la función y las curvas de nivel del plano, ¿son iguales o parecidas? No. ¿Ok? No, vemos claramente que no son iguales. ¿Ya? Ahora, si yo hago un zoom en el punto 1, 1 y comparo, y hago un zoom, y comparo luego un zoom también en el plano, las curvas de nivel son diferentes, son relativamente diferentes por acá también, pero sí podemos decir que se parecen. Se parecen. La curva de nivel de la función es aproximada al del plano. ¿Ok? Y acá, ¿por qué estoy haciendo esta analogía? Porque una vez que puedo decir eso, y yo me fijo en el plano, ¿ya? Tengo el plano z igual, sí, z igual a menos 4x más 2y más 1. Pero si estoy analizando las curvas de nivel, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a decir, mi z va a valer una k, ¿no? Una k, digamos, por ejemplo, curvas de nivel. Curva de nivel para k igual a z igual, pongámosle algo sencillo, 0. Digamos que quiero analizar para k igual 0. ¿Qué es lo que hacíamos? Reemplazamos acá 0. 0 es igual a menos 4x más 2y más 1. No sé si han hecho todos, lo que voy a preguntar, no sé si lo han abarcado con otros profesores de geometría, pero los que han hecho geometría conmigo, que estoy detectando un par de personas, quisiera que me hagan recuerdo
que una vez que tengo esta línea, esto de acá, si no hagamos para -1, para que sea más interesante. Digamos que KZ igual -1. Entonces va a ser esto. Ah, no, al final da lo mismo. No, pues no está bien, -1. Entonces, ordenando esto, ¿qué va a ser? Va a ser -4x más 2y igual a -1 pasa a sumar, 1 más 1, 2. ¿Ya? Esto de acá representa para k igual a -1. -1. Es esta curva de nivel. La pregunta es, ¿cuál es? O citar, encontrar, citar un vector perpendicular o normal a la curva de f en 1, 1. Yo les pido, tengo esta ecuación de la recta tangente, perdón, del plano. Yo tengo esta ecuación para el k que he encontrado que me he puesto -1 y he llegado a esta ecuación. Necesito un vector que sea perpendicular a esta recta de acá. Carlos, ¿cómo encontramos fácilmente ese vector? Bueno, damos la vuelta, el X se pasaba ahí a X y uno de los dos tenía que tener un signo negativo. Concretamente, ¿cuál sería el vector? ¿Cómo escribirías? Sería 1 menos 1 1 menos 1. ¿De dónde sacas 1? ¿De dónde sacas -1? de los puntos que nos han dado. Ah, ya. Ahí estás Sí. sacando, digamos, el vector perpendicular a este punto. Lo que yo quiero es un vector perpendicular a esta recta. Gráficamente, quiero algo de este estilo. Esto de acá es un vector perpendicular a la recta. Entonces, cuando yo tengo la ecuación de la recta, ¿cómo saco un vector perpendicular? Sería, a ver, es Bueno, 2y o y. Ah, no, ese es 2y, ¿no? Ya. era bien sencillo para los que han hecho geometría conmigo, o tal vez han visto en otro curso. Andrés, Creo que era la inversa de la pendiente, o sea, 1 sobre la pendiente. podemos hacer eso. Podemos hallar la pendiente, sacar la inversa y ver un poco el vector. Ok, pero algo más directo. ¿Quién más? ¿Andrés o Jonathan? Ya, la forma más directa es la siguiente. Cuando tengo esta ecuación, simplemente agarro este número y esos me van a dar las coordenadas o las componentes de el vector. El vector -4, 2 es un vector perpendicular a la recta. Ya, no vamos a entrar mucho en profundidad, si es que no lo han visto, ni modo, o se han olvidado, pero si yo tengo una recta y quiero un vector perpendicular, ese vector perpendicular puede ser, hay muchos, ¿no? Es este, otro es este, otro puede ser uno más grande, otro puede ser al sentido contrario, hay muchos vectores perpendiculares, ¿ya? Pero uno de ellos es simplemente agarrando estos dos números y me da eso. Y Jonathan, o ¿quién era? Andrés, si haces lo que tú has dicho, se saca la pendiente, con la pendiente sacas la pendiente perpendicular, con la pendiente perpendicular sacas el vector, tendrías que llegar al mismo resultado. ¿Ok, Andrés? Entonces, para recapitular, tengo la ecuación de curvas de nivel de la recta, del plano tangente. ¿Ok? Estas curvas de nivel se parecen o son aproximadas a las curvas de nivel de la función inicial o la función que estoy analizando. Y si me pidieran un vector perpendicular a las curvas de nivel, pues sería también el mismo, de manera aproximada. Sacando el vector perpendicular del plano tangente, como es algo aproximado, el vector perpendicular a las curvas de nivel en este de acá, que es el que me interesa, en este de acá, que se me interesa, también sería el mismo vector, que en este caso es este de acá. ¿Ok? Entonces, esto de acá, acuérdense, porque nos va a servir ahora ya para introducir el gradiente formalmente.
curvas de nivel de la función pueden ser aproximadas al plano tangente que ya saben cómo hallar. Una vez que tenemos el plano tangente, un vector perpendicular a la curva de nivel se la halla de esta manera. Y ese vector perpendicular a la curva de nivel es el mismo para la función exacta como tal. ¿Ok? Ahora sí, lo que les había dicho previamente. Voy a definir la gradiente de manera formal. Y antes de definir la gradiente de manera formal, ustedes ya han hecho un preestudio ayer de lo que es la gradiente. Levanten la mano los que quieren darme una síntesis o unas 3 líneas de las cosas más importantes que han aprendido. Levanten la mano todos los que quieren participar primero. Nadie más. Iván, Marian, Rebeca, Valeria. ¿Nadie más quiere participar? Ya. Antes de darles la palabra, por favor, intenten que no haya mucho ruido de fondo, ¿ya? Si es que están en un lugar con más personas. A ver, empezamos con Wendy. ¿Qué cosa has retenido de lo que es la gradiente, de lo que has aprendido ayer? De que primero para poder sacar la gradiente se tiene que hacer la derivada parcial de las funciones que nos dan. Ya, y esas derivadas, ya está bien. Luego, Rosa, haces la derivada parcial y ¿cómo colocas esa derivada parcial? Porque no solamente es interno, ¿verdad? Para el gradiente es como un vector, es la derivada parcial respecto en X y la parcial respecto en Y, Ya, como si pero fuera un vector. es muy importante. Por ejemplo, no es esto de acá, no es derivada parcial respecto en X, y esto le sumo el otro, digamos, ¿no ve? O lo multiplico. Hay que ponerlo de manera bien concreta, correcta. Es un vector, ¿ya? Donde la parte X es la derivada parcial de fx y la parte y es la derivada de f respecto de y. Esto lo podemos escribir de esta manera, derivada de f respecto de x en y, más derivada de f respecto de y en j, ¿ok? También lo podemos escribir de esta manera. Derivada parcial de f respecto de x, coma, derivada de f respecto de y cierro corchete. ¿Ya? Eso es muy importante, Rosa, Wendy. ¿Qué más has aprendido ayer sobre las derivadas parciales, sobre la gradiente, Valeria? Bueno, algo que también decía era que la gradiente ayuda a identificar la dirección del ascenso más pronunciado que hay en una función. Exacto. Muy importante. Este gradiente, sí, es lo que dijiste, ¿no? Ayuda a identificar o permite identificar. Si no, mejor haremos otro slide. ¿Cómo sería esto? Seleccionar todo. Copiar. Seleccionar página. Insertar página. 5. Insertar. Pegar. Entonces, permite identificar dónde existe, ¿qué dijiste? Un ascenso, ¿verdad, Valeria? ¿O qué palabras? Otra palabra bastante... Sí, el ascenso más, bueno, la dirección de un ascenso más pronunciado. más Una pronunciada. función. En la función 3D. No todo esto es una función 3D. ¿Dónde existe un ascenso? ¿Dónde existe? Identificar la dirección donde existe un ascenso. Ya. Luego, ¿quiénes han participado? Rosa, Valeria, Marian. ¿Qué más aparte de estas dos ideas?
Bueno, cuando empezaba a resolver, mencionaba uno de los videos las funciones de valores vectoriales y eso bueno, cuando yo investigué eso, comenté que se refiere a que cada uno de los componentes depende de un parámetro, como por ejemplo una variable independiente, y que en ese caso, mencionaba en uno de los videos, está relacionado con las derivadas y es muy probable que se presente en el tema de cálculo vectorial diferencial. Ya, ok, perfecto. Un ratito, ¿qué has dicho exactamente? Ahí está bien, luego aclaramos esa parte. Iván, sí, Iván. ¿Qué más? Lo que aprendí era de que era perpendicular a la curva de nivel. Muy bien. Perpendicular, gradiente, es perpendicular a la curva de nivel. Fíjense, hemos hallado algo perpendicular a la curva de nivel sin hablar de la gradiente. Vamos a vincular todo esto que hemos aprendido, que tal vez es un poquito más complicadito, a justamente para encontrar esto, PAF, gradiente, ¿ya? Ok, ¿quién era, perdón? Iván, ¿no? Ya. Todos los demás, Carlos, Alejandra, Pablo, Andrés, ¿qué más aparte de estos términos? Sobre la gradiente, por si acaso, todavía no sobre la derivada direccional. ¿Algo más? Carlos, Alejandra, Pablo, Andrés, Luis, Rebeca. Rebeca, ¿ya has participado todavía? No, todavía no. Pero algo que decía es que, o sea, como dijo Marian, para complementar, es que la gradiente es como que junta las derivadas en un vector, por lo que se vuelve una función de valores vectoriales. Entonces, podríamos tomar como la gradiente como una derivada total de una derivada total. ¿Qué dijiste? Una función de forma vectorial, ¿no? Sí, de valores vectoriales, es decir. Eso es importante. Esto de acá es un vector, ¿ya? Es un vector, es bien importante que entiendan esto. Esto acá es un vector. Una función de forma vectorial que toma en cuenta las derivadas parciales. Está bien. Ok, notaremos esto ya. Rebeca. ¿Quién más está acá? ¿Quién más participó y no está acá? ¿Alguien más quiere decir algo, por si acaso? Ya. Sí. Sí, Pablo. Bueno, en este caso, el triángulo inverso que hemos llegaría a ser nabla. Ese es un ratito más. En este caso, la gradiente resulta ser una función de valores vectoriales. Entonces, la gradiente de una función f es el vector que tiene como coordenadas las derivadas parciales. Y en Bien. este caso, nabla llega a ser un operador llegaría a formar algún tipo de multiplicación, por así decirlo. Coordenadas que dijiste coordenadas son las derivadas parciales. ¿Ya? Esto de acá es como decir esto, pero de manera conceptual, verbal, oral. Y lo que dijiste es de que esta figurita de acá se le llama nabla, dijiste nabla, ¿verdad? Se le llama nabla. Esta figurita nabla vendría a ser, como dijo su compañero, como una especie de operador. Yo aplico este operador a la función f y me va a dar esto de acá, que es un vector cuyas coordenadas son las derivadas parciales. ¿Ya? Ok, bien. Veo que ha sido productivo. Entonces, lo que han leído ayer, lo que han visto ayer. Estamos tech. Ok, Rosa, Valeria, Rebeca, Conduces, creo. Ah, no, solo. Y María, Juan, Pablo. Ok. Repito, si me olvido de alguien, me avisan, ¿ya?
Ah, Wendy. No, ya Me olvidé. Ya. Tac, tac. Ok. Entonces, vamos a analizar más en profundidad estos conceptos. La gradiente es esto. Ok. Permite identificar, bla, 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 todo eso. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Rápidamente, ¿cuánto es la gradiente? Levanten la mano. ¿Cuánto es la gradiente de esa función f? Les escucho. Carlos. Bueno, primero sería encontrar las derivadas parciales, primero respecto de x, luego respecto de t. De x y de t, eso. Bueno, estamos, la función es x y t, no x y y. Entonces, la derivada parcial va a ser respecto de x y la derivada parcial respecto de y. ¿Cuánto es la derivada parcial respecto de x, Carlos? Sería coseno, solamente coseno sería, coseno de x menos t. En dirección y más, ¿cuánto es la derivada de la función respecto de t? Sería menos, sí, sería menos coseno. Ya. ¿Por qué menos coseno? Porque, digamos, tenemos que derivar lo que está dentro del paréntesis y el derivar, digamos, t nos va a dar un resultado de -1. Ya. Derivada del seno es el coseno. Esto va a ser coseno de x menos t. Por la derivada de dentro respecto de t. Derivada de menos t respecto de t, ¿cuánto es? Menos 1. -1. Esto va a ser coseno de x menos t en y menos coseno de x menos t en j. Ya espero que esté claro para todos. Una vez que tenemos eso, yo les pregunto, ¿cuánto es el valor de la gradiente evaluado en pi medio 0? ¿Qué es lo que hay que hacer? Otra persona aparte de Carlos. Sebastián. Reemplazar en x pi medio siente 0. Ya. En la gradiente. Entonces, ahora saco la gradiente de Gradiente. pero en el punto que me interesa. Pi medios 0. ¿Esto va a ser igual a qué? Al coseno de x. ¿X cuánto es, Sebastián? Pi medios. Pi medios menos t, que es 0, en dirección y, menos el coseno de pi medios menos 0 en dirección j. ¿Cuánto es el coseno de pi medios, Sebastián? Coseno de 90. 0. 0. Esto va a ser 0i menos 0j. O 0, 0. O 0, 0. Ya como quieran escribir. ¿Ya? Carlos y Sebastián, ¿verdad? Carlos y Sebastián, Carlos y Sebastián. Carlos, Sebastián, 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 Sebastián. Ya. Ok, ¿dudas, preguntas de este problema sencillo? Ya. Yo tengo lo siguiente. El gradiente de f es y cuadrado en y más 2xy en j. Si prefieren lo escriben así. Y cuadrado 2xy. Si prefieren lo escriben así. Y cuadrado, 2xy. La pregunta es, ¿cuáles de las siguientes funciones pueden ser f? ¿Ya? Entonces, acá digamos, yo tenía la función y con la función he encontrado la gradiente. Lo que se pregunta es al revés. Yo tengo la gradiente. ¿Cuál es f? ¿Ya? Vamos a ver que puede haber más de una. Entonces, yo tengo la gradiente. La pregunta es f de xy. ¿Cuánto es? ¿Ya? Tenemos varias opciones. Hay que encontrar la única opción correcta o tal vez hay más de una que puede ser correcta. Si para hallar la gradiente lo que hemos hecho es derivar, para hallar, si yo tengo la gradiente y para encontrar f, ¿qué es lo que hay que hacer? Carlos o quien sea. Sería integrando. Integrar. ¿Ya? Por favor, atentos.
Si tengo f y para hallar la gradiente que he hecho, he derivado. Ahora tengo la gradiente, para hallar f tengo que, digamos, no es que tengo que integrar, sino mediante la integración voy a encontrar ese valor. Entonces, vamos a ver que no es simplemente integrar. ¿Qué voy a integrar? Respecto de x, respecto de y, tienen que analizar lo que es la gradiente, ¿no? No se olviden que la gradiente f es derivada de f respecto de x, acá, más derivada de f respecto de y, acá. Entonces, acá se me forman dos ecuaciones, donde voy a integrar dos cosas. Y de esas dos cosas es que voy a encontrar un resultado. ¿Ya? Entonces, primero, intenten analizar ustedes. Nos daremos unos 5 o 10 minutos. Si alguien tiene una respuesta, me manda por WhatsApp y le doy puntos. Y luego hacemos conmigo. ¿Ya? Comiencen. El punto de partida son estas ecuaciones de acá. Estas ecuaciones, ¿qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo que la derivada parcial de f respecto de x es y cuadrado, y la derivada de f respecto de y es 2xy. Hay que resolver estas dos y tiene que haber una consistencia. ¿Cómo se resuelve esto? Como es una derivada, entonces decir que f es la integral, ¿ya?, de y cuadrado, pero una integral respecto de x. Acá lo mismo, f va a ser una integral de 2xy, perdón, acá era respecto de y. Pero una integral respecto de y. Si estoy integrando respecto de x, y cuadrado, ¿qué es? Es un número, es una constante. Una constante de una integral, ¿qué pasa? Sale de la integral, porque estoy integrando respecto de x. Entonces esto va a ser y cuadrado. Nada más. Y la integral de dx, ¿qué es? Es simplemente x. Ahora acá, ustedes han aprendido que le falta un término. ¿Cuál es el término que le falta? Luis, no sé, Carlos, Pablo, Andrés, quien sea. Más c. Más una constante, ¿ya? En este caso, esta constante, como estoy integrando respecto de x, puede ser un número, lo que sea, pero también puede ser algo que tenga y. Una constante, que ya no va a ser solamente un número, sino va a ser una constante que tenga y. ¿Por qué? Porque como estoy integrando respecto de x, para x, ¿quiénes son constantes? Números y yes. Entonces, algo también que dependa de y. Esto lo mismo. Hago la integral. La integral respecto de y, ¿qué va a ser? La x sale, o el 2x sale de la integral. Me queda integral de y respecto de y. Esto va a ser 2x. La integral de y respecto de y, saben que es y cuadrado medios. Me va a quedar xy cuadrado. Y lo mismo, más una constante. Como estoy integrando respecto de y, ¿qué es constante para y? Números y x. Entonces acá puede venir una x. Estos dos resultados, ¿dónde está? ¿Cuáles son mis dos resultados? Esto y esto. Estos dos resultados tienen que ser consistentes, ¿ya? El resultado final correcto tiene que ser algo de la forma xy cuadrado más una constante de y, una constante de x. La respuesta es no, ¿ya? ¿Por qué no? Porque acá yo estoy encontrando que puede haber una constante de y, ¿ok? Pero no de x. Acá estoy encontrando que puede haber una constante de x, pero no de y. ¿Se entiende? Entonces no puede, la coexistencia de los dos es falsa. ¿Por qué? Porque si yo agarro esto, estoy cumpliendo esto, que hay una constante de y, pero no estoy cumpliendo que no tiene que ver nada más. Y si me fijo de este lado, ok, voy a poner esto, pero esto, ¿qué me dice? Que no tiene que haber esto. Entonces, al final, no tiene que haber ninguno de los dos. Lo que sí puede haber es una constante numérica. ¿Por qué? ¿Por qué la única solución es una constante numérica? Porque una constante numérica es algo que depende de y, entre comillas, y una constante numérica es algo que depende de x, entre comillas. Entonces, eso sí puede ser.
Teniendo eso, ¿cuáles son los resultados posibles? Esto de acá, porque acá mi constante es 0, digamos. Esto de acá, porque es una constante numérica. Esto de acá es una constante numérica. Y ya está. ¿Ok? Esto de acá, por ejemplo, no es respuesta. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. ¿Qué más? Tac, tac, tac. Acá procedemos a hacer lo mismo. ¿Ya? Rápidamente. Tengo que, para que esté claro para todos, tengo que el gradiente de f es raíz de x 1. Raíz de x1. Acá digo que, ok, entonces la derivada de f respecto de x es la raíz de x. De acá yo digo que, que f va a ser igual a qué? Va a ser la integral. Va a ser la integral de raíz de x, ¿ya? Integrando respecto de x, ojo, respecto de x. Esto es la integral de x a la 1 medio. X a la 1 medio, ¿qué es lo que hago? A 1 medio le sumo 1. Esto es x a la 1 medio. ¿Cómo hago para integrar? Le sumo 1, esto me va a dar 3 medios y eso paso a dividir. Esto más una constante que depende de y. Esto va a ser x a la 3 medios por 2 tercios, ¿no? El 3 medios pasa al revés. Tac, más una constante de y. Para que se entienda, digamos, si quieren, podemos ponerle una constante k numérica. Ya, esto es una función de y acá esto es solo un número. Ya, si es que se entiende mejor, pueden hacer eso. Luego tengo que la derivada parcial de f respecto de y es 1. De acá yo digo, ok, entonces f de xy va a ser igual a la integral de 1 respecto de y, ok. La integral de esto va a ser simplemente y, ok. Más una constante numérica. Más una y más una constante que depende de x más una constante numérica, uno que solo es un número. Y busco la consistencia entre estos dos resultados. Este tiene que ser un resultado, pero al mismo tiempo, no es esto o esto, al mismo tiempo tiene que ser el otro un resultado. Entonces, ¿cuál es la consistencia? Fíjense, este me dice que es esto, ok, 2 tercios. F es 2 tercios de x a las 3 medios, más una constante de y, ¿ya? Y esto me dice que es esto, y, ¿ok? Entonces, la constante de y no puede ser cualquier constante. La constante, una función que solamente dependa de y, es justamente esto. Entonces, más y. Esta es la constante de y, ¿ya? Y esto más un número. Y veo la consistencia, repito, tiene que cumplirse esto y también tiene que cumplirse esto. Veo, se cumple esto y veo, esto es y, ok, y, lo tengo acá, más una función que dependa solo de x. Y veo acá que es esa la función que depende de x. Entonces, para la función que depende de x, para el otro es esto. Entonces, en realidad la función que depende de x no es cualquiera, tiene que ser esto, ¿no? Y esto más k. Ambos tienen k numérico. Veo cuál es mi respuesta y vendría a ser tac, 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 más y más k, más y más k. Vendría a ser esta de acá. La única. Mentira, esta también. Acá, digamos, mi k es 0. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Entonces, ¿está claro un poco cómo ir a la inversa? Ya. Tac, tac. Ya. Entonces, un ratito. Tengo que abrir un link. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tac. Lo que tengo que hablar es de esto. Sacar el gradiente y justamente eso de ahí. Y así sería. Ya. Entonces, este link. Tac, tac. Zoom, share screen.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Es esto? Creo que se ve mi pantalla. Creo que sí, ya. Entonces, fíjense. Tengo esto un poquito. Tengo la siguiente función. F de x cuadrado más y cuadrado. ¿Quién lo hemos visto? ¿Quién me dice rápidamente qué es esa función gráficamente? ¿Quién tiene buena memoria o quién puede analizar ahí? ¿Es un paraboloide? Es un paraboloide. ¿Quién era, perdón? ¿Quién participó? Yo, Carlos. Carlos, ya. Ya un ratito, luego anoto cómo hago para ver los participantes acá. Ya. Entonces esto de acá, les recuerdo que es un paraboloide. ¿Ya? X cuadrado más y cuadrado. Vemos acá las curvas de nivel del paraboloide, que lo hemos hecho. ¿Ok? Lo hemos hecho en su momento. ¿Ya? Si yo me fijo, la ecuación del paraboloide es x cuadrado más y cuadrado. La derivada parcial respecto de x es 2x, ¿no? Derivada parcial de x cuadrado es 2x. La derivada parcial de y cuadrado es 2y. ¿Ok? Nada del otro mundo. El gradiente, ¿qué es? Es el vector donde voy a poner en x 2x, donde voy a poner 2x en dirección x y en dirección y en dirección j 2y. ¿Ya? Entonces ya sea esta escritura o esta escritura, o si quieren 2xy más 2yj, cualquiera de las tres escrituras. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Ya. Entonces, tac, tac, tac. Esto de acá son las curvas de nivel. En estas curvas de nivel, ¿qué significan los colores? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Levante la mano, levante la mano. ¿Qué significan los colores? Ernesto. Los niveles de profundidad en este caso. Ya. ¿Qué es más? Aquí llamas profundidad y cuál es más profundo. ¿Qué colores? Los colores más, como por ejemplo el amarillo es más alto, más... Más alto. ¿De qué llamas profundidad en este gráfico, digamos, en 3 dimensiones? Este gráfico paraboloide. O sea, el circulito del medio. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera complementar? Ya. En esta figura del paraboloide, estas son las curvas de nivel. Esto de acá, ¿qué significa? Digamos, esto de acá es amarillo, es más alto. Estoy por acá, digamos. ¿Por qué estoy en altura? A un z más grande, z igual 7, digamos. Este de acá va a ser, digamos, esta curva. Repito, me voy al amarillo primero. Este amarillo ya pues. Este amarillo ya significa un z igual a 7 más o menos, y estoy acá más o menos, y significa que este círculo está a una altura 7. Por otro lado, este de acá, digamos, significa más o menos 3. Estoy por acá más o menos, donde esto está a una altura z igual a 3, y estoy dibujando este círculo de acá. ¿Ya? Un repaso de lo que hemos hecho en una clase, ¿ya? De curvas de nivel. Espero que se entienda. Ahora, lo nuevo. Si yo saco la del gradiente, que es, fíjense, 2x, 2y, 2x, 2y, 2x, 2y, ¿ya? Si yo saco el gradiente en 1, 0, ¿qué significa el gradiente en 1, 0? Significa que x es igual a 1, y es igual a 0, ¿no? El gradiente era 2x, 2y. Entonces, si x es 1, el gradiente va a ser 2 por 1, 2. En y, 2 por 0, 0. Me va a dar 2, 0. Hago lo mismo en 1, 1. ¿Ya? 2 por 1, 2. 2 por 1, 2, 2, 2. ¿No? Álgebra, fácil, ¿no? Hago en 0, 1. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Tac. ¿Ok? Fíjense. Esta es la parte que quiero que analicen.
Si yo analizo en 1, 0, miércoles. Pucha, se me ha colgado esta cosa. Ahora sí. Ya. Si yo analizo en 1, 0, ¿ya? Para el primer vector, 1, 0, ¿dónde está acá? 1, 0 está acá. Este es el punto 1, 0. ¿Cuál es el gradiente de 1, 0? Es 2, 0. ¿Cómo dibujo una flecha 2, 0? Levante la mano. ¿Cómo dibujo una flecha 2, 0? Luis, Sebastián. Recorre 2 en X y 0 en Y, entonces solo sería 2. Digamos que yo me dibujo otro para que esté bien clarito. Perdón, yo dibujo otro. Perdón. Ya. Yo dibujo otro eje de coordenadas. ¿Qué es 2, 0? Es acá, digamos, 1, 2 en X, 0 en Y. 2, 0 es esta flecha. Esta flecha la voy a mover en el punto que me interesa. El punto es 1, 0 y su gradiente, su flecha, va a ser esto. Esa es la representación del gradiente. Dibujar la flecha, pero en el punto que estamos analizando. Es decir, este de acá. ¿Ok? Hago lo mismo para los otros dos. Fíjense, para el punto 1, 1, creo habíamos hecho. Para el punto 1, 1. ¿Dónde está el punto 1, 1? Está acá. ¿Cuánto es su gradiente? Hemos encontrado que la gradiente de 1, 1, hemos encontrado, fíjense, para que no me diga que estoy mintiendo, que es 2, 2. ¿Ya? Es 2, 2. ¿Cómo se dibuja una flecha 2, 2? ¿Cómo se dibuja una flecha 2, 2? Pues estamos acá, 1, acá 1, más o menos. La flecha 2, 2. Estoy mal, 2, 2, perdón. Acá estamos en 2, acá estamos en 2. La flecha 2, 2. Acá borraré, perdón. Ya está. La flecha 2, 2, ¿qué va a ser? Va a ser miércoles. Pues la flecha 2, 2 va a ser esta de acá. Entonces el gradiente en 1, 1 es una flecha 2, 2. Entonces en 1, 1 yo agarro esta flecha y la pongo ahí. Más o menos sería esta de acá. ¿Ok? Y para 0, 1 su flecha es 0, 2. Para 0, 1, que es este punto, su gradiente, su flecha es 0, 2, lo que hemos encontrado antes. Esa flecha la pongo acá. Entonces, hemos representado el gradiente en los puntos específicos en el diagrama de curvas. Y yo les pregunto lo que ya dijo uno de sus compañeros. ¿Qué es lo que vemos de especial en el gradiente respecto a las líneas de curvas, Sebastián? Que cada gradiente es perpendicular mal a su curva de nivel respectiva. Yeah. A las curvas de nivel, perdón, no se prohíbe curvas de línea, a las curvas de nivel. Vemos que todas esas flechas son perpendiculares. Hay 90 grados, hay 90 grados, hay 90 grados con su curva de nivel correspondiente. Existe esa perpendicularidad. ¿Ok? ¿Qué más quería decir acá? Eso lo podemos ver rápidamente en otras funciones. Acá, borrar todo, borrate. No, con esto. Ahí está. Entonces, fíjense, esta es una curva muy parecida, solamente se divide entre 4, pero es lo mismo. Fíjense si yo agarro acá un punto, su gradiente es la flecha que vemos. ¿Ya? Agarro otro punto, su gradiente es la flecha que vemos. Agarro otro punto, su gradiente es la flecha que vemos. Agarro otra función, digamos esta función.
que es una recta, es un plano, perdón, es un plano. Z igual a menos X. Acá agarro cualquier punto, tac, gradiente. El gradiente en este punto, tac. Vemos que hay la perpendicularidad. Vemos que acá siempre hay 90 grados entre la curva de nivel y el gradiente. Una última, no sé, esta digamos. Ya, esto ya es algo más complejo. Digamos, agarro acá el gradiente perpendicular a la curva de nivel. Agarro acá el gradiente perpendicular a la curva de nivel. Agarro acá el gradiente perpendicular a la curva de nivel. Siempre el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. ¿Ya? Fíjense. Les voy a preguntar lo siguiente. Ya hemos respondido. ¿Cuál es la relación entre la dirección del gradiente y las curvas de nivel? ¿Cuál es la respuesta? Perpendicular. Eso puede entrar al examen. ¿Cuál es la relación entre la magnitud del gradiente? ¿Qué es la magnitud del gradiente? El tamaño de la flecha y las curvas de nivel. Para eso, analicen esta pregunta y les vamos ahorita la figura para que puedan responder. ¿Cuál es la relación entre el tamaño del gradiente, es decir, el tamaño de la flecha y las curvas de nivel? Y fíjense, vamos a ir al que estábamos acá. ¿Hay algo más acá que mostrar? No, ya. Vamos al primero. Fíjense, este es nuestro paraboloide. Las curvas de nivel te dicen a qué altura estás más o menos. ¿Ya? Entonces, si yo saco el gradiente acá, tengo este tamaño de flecha. Si yo saco el gradiente acá, tengo este otro tamaño de flecha. ¿Ya? Vámonos por acá mejor. Saco el gradiente acá, tengo ese tamaño de flecha. Saco el gradiente acá, tengo ese tamaño de flecha. Saco el gradiente acá, tengo ese tamaño de flecha. Saco el gradiente acá, tengo el tamaño de flecha. Saco el gradiente de acá, tengo el tamaño de flecha. Y acá. Entonces yo les pregunto, ¿el tamaño de la flecha, el tamaño del gradiente es constante, sí o no, Carlos o Alejandro? Alejandro. No, no es constante, No se es va constante. multiplicando. Se va amplificando, dijiste, ¿verdad? Sí. Cada vez es más grande si voy saliendo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿de qué depende ese tamaño? Andrés, Carlos, Alejandro, ¿de qué depende ese tamaño? Respecto a las curvas de nivel. Respecto a las curvas de nivel. ¿De qué parte del plano esté? Ya, digamos, pero no va a ser lo mismo, no va a tener el mismo tamaño si está en 0,0 o que esté en 12,12. ya, pero ¿de qué depende? Digamos, acá es Sería, más grande. ¿Por qué acá es más grande? ¿Por qué cuando es este color, qué significa ese color y por qué ahí es más grande? por altura, yo creo. Ya. Uno pensaría que es por la altura, ¿no? Esto de acá es a qué altura está, pero no es la altura. No sé. Sería tal vez en qué curva de nivel está, porque si vemos, digamos, cuando se hace de la curva de nivel, la que está más adentro, la más pequeña, el gradiente es más pequeño. Entonces, si ponemos, digamos, en la curva de nivel K2, digamos, Ya, se va a amplificar por 2 o por 3, ya, entonces, está bien. algo así. No es exacto la respuesta, pero el análisis está bien. Eso me gusta que analicen. ¿Algo más? ¿Alguien más? Ya. Pongamos otra figura para esta de acá. De acá quiero ver. Tampoco se ve muy bien, porque acá digamos tac. Ya, un poquito, acá se aprecia mejor, creo, pero es lo mismo. No, hagamos nomás el primero. Uno pensaría que depende del K, ¿no? Acá tengo un K más grande, es un color más vivo, es un K más grande, entonces la flecha es más grande.
¿ya? La flecha es más pequeña acá porque es un K más pequeño, un color más oscuro, entonces más pequeño. Pero en realidad no es el tamaño, ¿ya? Y esto va ligado a algo que ya han aprendido, que justamente me han dicho de la lectura de ayer. Es el K, el tamaño de la flecha es más grande donde existe mayor cambio en el nivel, donde existe un cambio de nivel más fuerte. Acá yo les pregunto, ¿dónde o cómo sé dónde existen cambios de nivel más pronunciados? Esa palabra que se me está viendo, más pronunciado. Si se recuerdan de lo que hemos visto en su momento con curvas de nivel, Luis, Carlos. Cuando el K es más grande. No, donde el K es más grande, no necesariamente es el ascenso es más fuerte. Si se acuerdan de esa figura de topografía, donde el ascenso o descenso es más fuerte, donde las curvas de nivel son más estrechas. ¿Ya? Si acá las curvas de nivel, acá vemos que acá las curvas no son tan estrechas. De 1 a 2 es un espacio grande, digamos. Y De creo que por 2 eso a 3 aquí, tenemos un espacio más pequeño. De 3 a 4 más pequeño. De 4 a 5 más pequeño. Esto se está volviendo más estrecho. Estoy subiendo de nivel más rápidamente. Eso, por favor, anoten. Estamos subiendo de nivel más rápidamente. ¿Ya? Entonces, estoy subiendo de nivel, ¿ok? Los colores me dicen cómo sube de nivel, pero cuán estrecho están las curvas me indica cuán rápido o cuánto me toma subir a un nivel más grande. Acá me toma un nivel, acá me toma menos esfuerzo subir al siguiente nivel. Acá tengo que recorrer a algo más grande. Entonces, mientras más estrechos es, la flecha es más grande y por lo tanto ahí está relacionado. Por ejemplo, imagínense que esta curva de nivel no está estrecha, si no estuviera por acá. Digamos, esta de acá no está ahí, digamos que está acá lejos. ¿Ya? Yo tendría un K diferente, un K grande, pero la flecha no sería grande en este caso. La flecha sería más pequeña. Si yo analizara la flecha del gradiente, sería una flecha más pequeña. Entonces, si mismo estoy en un K superior, el gradiente es pequeño. ¿Por qué? Porque me ha tomado más tiempo, entre comillas, saltar a esa curva de nivel. Por lo tanto, el ascenso es menos pronunciado. Y esto responde, o esto está vinculado a lo que uno de sus compañeros ha dicho, o compañeras ha dicho al principio. El gradiente señala dónde es, por dónde voy más rápido en el ascenso. Bueno, no, mentira, ese es otro concepto. Perdón, retiro mis palabras, estoy mezclando cosas. Entonces, por favor, esa parte anótenlo. ¿Ya? Pasaremos a lo último que nos queda. Tac, tac, tac. Mientras termino la clase de hoy, ¿dónde estamos? Stop share. Van a escribir lo que les he indicado, ¿ya? Esto es asistencia por si acaso. Ya. En el chat de Zoom, repito, de Zoom, escriban qué día de la siguiente semana, qué días, ya pongan 2 o 3 días, qué días de la siguiente semana prefieren dar examen y escriban en qué días tienen exámenes de otras materias, ¿ya? Comiencen, por favor, mientras voy explicando la última parte de la clase. Estábamos acá, Zoom. Pantalla. Ya, todo esto es lo que hemos visto, ¿ya? En la interacción. ¿Qué es un campo vectorial? Un campo vectorial representa a los vectores vinculados
a cada punto XY. Nosotros habíamos analizado que acá había un gradiente que tenía esta dirección. Acá podemos analizar un gradiente que tiene esta dirección. Tac, tac, etcétera, etcétera. Tac, tac, etcétera, etcétera. Entonces, si para cada punto yo escribo una flecha y hago lo mismo para muchos puntos, voy a dibujar todo este conjunto de flechas. Todo este conjunto de flechas. Ese conjunto de flechas es lo que sería en este caso una representación del campo vectorial. ¿Ok? Y en este caso preciso, es campo vectorial del gradiente de la función. Tac, 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 tac. Ok. Entonces, fíjense. A ver, ¿qué más tengo que decir? Voy a decir esto, voy a decir esto. Sí, con esto terminamos. Y esto mañana introduzco este último. Fíjense. Esto de acá es una función z igual a 3x más 4y. ¿Ya? Entonces, en vez de z, le llamo f de xy o simplemente L de XY. Utilizo otro nombre. Las curvas de nivel de este plano, esto de acá es un plano, van a ser estas líneas. ¿Ok? Las curvas de nivel de este plano van a ser estas líneas. Para el punto 0, 1, para el punto 0, 1, hemos encontrado que el vector es, creo que acá va a ser más fácil con la animación. Un ratito, por favor. Ok. Estoy hablando, sí, ya. Entonces, decía, tenemos esta función, ¿ya? El gradiente de esta función es igual a ¿qué? A la derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y. De este plano, la derivada de f respecto de x es 3, la derivada de 3x es 3, la derivada de f respecto de y es 4, es 3, 4. El gradiente es 3, 4, es constante. El gradiente es 3, 4 y es constante, ¿ya? La pregunta es la siguiente. Estoy acá, ¿ya? Estoy en el punto 0, 0.
¿Ok? Y yo me voy a mover, me quiero mover en un radio 1. Entonces, si me quiero mover a una distancia 1, no sé, todavía no sé a qué lado me voy a mover. Si me voy a mover a la derecha, arriba, al diagonal, no sé. Pero me voy a mover a una distancia 1. ¿Ya? Yo les pregunto, así gráficamente como ven, más o menos, ¿en qué dirección tengo que moverme para llegar a una curva de nivel más alta? Les escucho. Levanten la mano para irnos. Más o menos donde ven el gráfico, ¿en qué dirección? A la derecha, arriba, en diagonal, diagonal, ¿cómo? Tengo que moverme para llegar a una curva de nivel más grande. Andrés. Habría que moverse arriba hacia la derecha. Arriba hacia la en derecha. diagonal. ¿Ahí o más empinado? Más empinado. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí? Yo creo que el segundo. Segundo. Este de acá. Puede ser también. Puede ser Carlos, también. ¿tú qué dices? No sé si conoce esta la derivada direccional. Justamente es para... Todavía no. Eso vamos a ver después. Sería de manera perpendicular, yo creo. O Aquí. sea, A la curva de... Exacto, a la curva. Si yo me muevo en esta dirección, ¿a qué curva de nivel he saltado? He saltado 1, 2, 3. Pero si me muevo en esta dirección, he saltado 1, 2, 3, 4 y un poco más. Y teniendo eso claro, ¿dónde es la cosa? Más o menos es acá. En esta dirección. En esta dirección. Y esta dirección coincide con el gradiente que hemos hallado que es 3, 4. Si yo me muevo, si yo escribo 3, 4, aparte, digamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, me va a dar este vector. Si yo coloco este vector acá, va a ser un vector grande, ¿ya? Más grande, pero con la misma dirección. Entonces, para el plano, estamos viendo que el gradiente tiene la dirección donde voy a ascender o descender más rápido. Mentira, ascender, donde voy a ascender más rápido. El gradiente me da la dirección donde voy a ascender más rápidamente. ¿Ok? Lo hemos comprobado para un plan. Si lo hacemos para una curva, es lo mismo. ¿Por qué? Porque al principio de la clase hemos visto que una aproximación cercana de lo que pasa en la superficie de una curva es en líneas de nivel, es similar a lo que pasa en su plano tangente. Entonces podríamos extrapolar que la gradiente también va a ser la dirección donde hay un cambio de ascendencia más rápido. ¿Ya? Y el tamaño de esa flecha me va a dar a entender cuán grande es ese cambio, cuán grande estoy ascendiendo. ¿Ya? Si en un lugar la flecha tiene un tamaño normal, estoy ascendiendo a una velocidad normal, digamos, en esa dirección. Pero si en otro lugar la flecha, el gradiente tiene un tamaño más grande, entonces cuando me muevo en esa nueva dirección, la ascendencia es más brusca. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Creo que sí sería. Déjenme ver. Tac, tac. Acá pongamos stop share. Déjenme ver qué faltaría hoy. Mañana continuamos con un ejemplo más de esto y pasamos a las derivadas direccionales. Una preguntita. ¿El Sí. examen va a ser presencial o virtual? A priori
tengo que analizar, quisiera que se fuera virtual, el problema es que en este tipo de materias se dan sus mañas para hacer mucha trampa. Entonces, a priori es virtual, pero tengo que analizar, no quiero darles una respuesta definitiva. Eso más, escriban rápidamente, 1 minuto. ¿Prefieren que sea virtual, presencial o les da igual? ¿Ya? Escriban rápidamente ese mensaje más. En el caso que sea virtual, ojo, en el caso que sea virtual, va a haber posiblemente una validación de lo que han enviado. ¿Qué quiere decir eso? Si Pepito ha enviado, no sé, 3 de 5 ejercicios, a Pepito le voy a preguntar oralmente cómo ha hecho el primer ejercicio, por ejemplo. Si me responde mal, su nota es bastante baja, ¿ya? Posiblemente haya esa validación. Escriban, por favor, en Zoom y quedamos ahí. Déjenme rápidamente ver esto. Tac, tac. ¿Cuántos han escrito? Profe, otra pregunta. ¿Las clases van a seguir siendo virtuales o vamos a pasar a presencial? Después del primer parcial vamos a pasar a híbrido. Híbrido, que los que quieran presencial vienen, los que no quieren se quedan en sus casas, pero sí les aconsejaría que si no tienen razones de fuerza mayor, que vengan a presencial. Si es que no hay algo de fuerza mayor que les frene, les aconsejo que vengan a presencial porque voy a empezar a hacer actividades en grupo que es muy complicado a modo virtual. Entonces, a los de presencial, digamos, les voy a dar una tarea de un cierto tipo para que puedan interactuar entre ustedes y los de virtual no van a poder hacer eso, va a ser algo diferente, digamos. Y sería mejor que estén presencial, ¿ya? Listo, quedamos ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Que les vaya bien, bye. Gracias. Los que han participado al final me mandan un mensaje por WhatsApp, ¿ya? Para que anote. Bye, bye.